Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es seguir con mis vídeos sobre la agencia libre de la NBA y esta vez llega el turno de los Philadelphia 76ers. Ayer hice un vídeo hablando de posibles intercambios para Filadelfia, que creo que es uno de los equipos que más probablemente van a hacer intercambios este año, y ahora es el turno de hablar un poco de la agencia libre, el draft y qué haría yo con este equipo. Os quiero adelantar que este es probablemente el equipo más difícil que me he encontrado. Precisamente por eso, por la incertidumbre de los intercambios y lo mal que funcionan sus piezas principales ahora mismo, realmente es muy complicado construir un equipo ahora mismo en Filadelfia. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los 76ers son un equipo que necesitan hacer cambios, necesitan intercambiar o a Tobias Harris o a Al Horford, preferiblemente a Al Horford porque es más fácil intercambiarlo dado que su contrato es un año más corto y cobra como unos 10 millones menos, y porque al final Tobias Harris como ala pivot sí que puede tener sentido en este equipo. Al Horford no tiene ahora mismo cabida en los 76ers, y la idea de construir un equipo sin saber qué van a intercambiar por uno de estos dos jugadores se vuelve complicada, pero he hecho lo mejor posible, incluyendo eso, a todos los jugadores que hay ahora mismo en plantilla, dado que no puedo realmente anticipar que van a tener a Buddy Hield en vez de Al Horford, por ejemplo. Vamos ahora ya sí a empezar a hablar un poco de la situación de los 76ers, que os adelanto ya que si bien tienen a dos estrellas jóvenes muy buenas, es complicada. En primer lugar, los 76ers son ahora mismo el equipo que más pagan salarios de toda la NBA. Pagan ahora mismo de cara a este próximo año 147 millones de dólares, y si no hacen ningún movimiento grande, esa cifra en torno a 140 millones de dólares va a seguir durante varios años, dado que eso, tienen comprometido durante muchos años a Al Horford, a Ben Simmons, que se lo merece, a Joel Embiid, que también se lo merece, y a Tobias Harris, que es el jugador mejor pagado del equipo, que es un buen jugador, pero no es tan bueno. Aparte de esos 147 millones de dólares que más tienen una excepción, que es la excepción de aquellos equipos que están por encima del límite salarial y del impuesto de lujo, que están muy por encima, la verdad, que es de 5,7 millones de dólares. O sea que no tienen los 9,7 millones de dólares que van a tener la mayoría de equipos. Y aparte de ese contrato de 5,7 millones de dólares, que podrían separar en dos contratos también o en los que sea, lo único que van a poder fichar son agentes libres por la mínima del veterano. Y en el draft van a tener un montón de elecciones, pero realmente solo una elección de primera ronda, que es el pick 21, y 4 en segunda ronda. Las elecciones 34, 36, 49 y 58. De la 49 y 58 no voy a hablar porque son elecciones muy tardías, y teniendo en cuenta que van a tener una plantilla bastante cargada ya de jugadores, lo más probable es que intenten intercambiarlas hacia drafts de otros años o que simplemente draften a jugadores para que se queden en su equipo actual, jugadores en Europa, con el fin de ver si dentro de un par de años son jugadores interesantes para traer. Pero sí que hablaré un poco de las selecciones 34 y 36, dado que este equipo necesita desesperadamente tiro y creo que es lo que va a buscar a lo largo de todo el draft. Vamos a hablar ahora de eso, de los jugadores que tienen ahora mismo bajo contrato de cara a este próximo año, que son un total de 11. Voy a nombrarlos por orden de contrato, y son Tobias Harris, Joel Embiid, Ben Simmons, Al Horford, Josh Richardson, Mike Scott, Zaire Smith, Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz, Shake Milton y por último Norbert Pell. Entre esos jugadores, Korkmaz y Norbert Pell no tienen contratos garantizados. Korkmaz lo necesitan todo el tiro que puedan conseguir, y es al final uno de los mejores triplistas de este equipo, así que estoy seguro que van a querer mantenerlo, no cobran ni 2 millones de dólares. El caso de Pell es diferente, y es que a día de hoy, mientras tengan al Horford, tienen 4 centers. A Kyle O'Quinn, que será un agente libre y hablaré de él después, al propio Norbert Pell, a Joel Embiid y al Horford. Pero Joel Embiid se lesiona con frecuencia y al Horford podría ser intercambiado, así que la situación de Pell es complicada, pero yo ahora mismo, bajo la premisa de que Al Horford sigue en el equipo, lo cortaría porque priorizaría antes a Kyle O'Quinn y necesitan los huecos. O sea que entre estos 11 agentes libres, yo a Norbert Pell lo cortaría, me quedaría con 10. Y adicionalmente, como necesitan todos los huecos posibles y necesitan jugadores que puedan contribuir, porque aunque tengan sus 2 estrellas todavía como jugadores relativamente jóvenes, Embiid ya tiene 26 años, no tienen todo el tiempo del mundo. Embiid sobre todo parece que se va a cansar y querer ser intercambiado en breves. Yo haría algo con Zaire Smith. Zaire Smith es un jugador que consiguieron en el draft de 2018 y fue una elección 16 o 18, algo así, pero en 2 años ha jugado como 13 partidos. Tiene muchos problemas físicos, problemas en el pie sobre todo, y se supone que es un jugador muy atlético que no tira demasiado bien de 3. Al final eso, su potencial era en función de su rendimiento físico como atleta, y el hecho de que no consiga estar sano y estar en el campo es un problema, por lo que yo
cambiaría a Zaire Smith. No intentaría conseguir valor por él porque no lo va a ver, pero librarse de su contrato y sobre todo conseguir ese hueco es algo muy interesante. En vez de cortarlo sin más, como es un jugador todavía joven y con potencial, es posible que algún equipo de los malos, un equipo como Detroit o los Cavaliers que están buscando talento joven, estén dispuestos a cambiar una segunda ronda de dentro de unos años por él y se hacen ese hueco en la plantilla que es necesario. Así que para mí, Zaire Smith este año ya no debería estar en los 76ers. Van a tener un total de 5 agentes libres este año. De entre esos 5 vamos a ordenarlos por salario. Están Alec Burks, Glenn Robinson III, Raúl Neto, Kylo Quinn y Ryan Broenkopf, un jugador que estaba en Dallas y repescaron para la burbuja, pero que no tiene ni derechos verdes, o sea que para renovarlo tendría que ser por la mínima y sinceramente no tiene cabida en el equipo. Y voy a hablar un poco de ellos. Para empezar, Alec Burks es un jugador que llegó desde Golden State junto a Glenn Robinson III en el trade deadline y es un jugador que jugó muy bien en Filadelfia. No jugó tanto, 18 partidos, pero en la burbuja, sobre todo en el momento que se lesionó Ben Simmons y estuvieron sin él, fue fundamental para el equipo. Al final, el jugador encargado, el único jugador capaz de conseguir su propio tiro y de anotar de manera consistente, aparte de Embiid, por lo que es un jugador al cual yo me plantearía muy seriamente renovar, pero depende un poco de su mercado, porque este año estaba cobrando la mínima, pero después de una buena temporada es posible que varios equipos estén interesados en él, y como decía antes, los 76ers están ahogados a nivel salarial, o sea que si le pagan va a ser no mucho. A Glenn Robinson III yo lo cortaría. ¿Por qué? Porque se supone que al final es un tirador, es un jugador que ya tiene 26 años, a estas alturas ya no espero mucho desarrollo por su parte, y una vez llegó a Filadelfia y empezó a jugar un baloncesto más competitivo que el que jugaba en los Warriors, su producción bajó mucho. Y creo que van a poder conseguir tiradores mejores, que es al final lo único que aporta Glenn Robinson. Raúl Neto tuvo una temporada sorprendente, sobre todo en la burbuja como base suplente, pero de igual modo es un jugador que es pequeño, o sea que a nivel defensivo no aporta demasiado. A nivel ofensivo tuvo un par de partidos buenos, pero para mí esto no es suficiente y buscaría un suplente mejor, ya sea en el draft o en agencia libre. A Kylo Quinn sí que lo renovaría, porque estamos hablando al final de un jugador que tuvo minutos muy poco consistentes, por lo que es posible que no quiera quedarse. El supuesto caso de Kylo Quinn se quiere ir a otro lado porque al final ha jugado solo como 30 partidos, ha sido como un jugador solo necesario en momentos en los que ha habido lesiones. No me sorprendería que se quiera ir, pero si se queda, yo cortaría a Norbert Pell. Si Kylo Quinn se decide ir, sí que mantendría a Norbert Pell, porque si al final intercambian al Horford, podrían quedarse solo con Embiid y sin un pivot suplente. Y por último, eso, como decía Broenkopf, yo lo cortaría. Vamos a hablar de las necesidades de Filadelfia. Tienen varias, pero al final hay una fundamental. Necesitan para empezar un base, sobre todo si siguen con esta idea de jugar a Ben Simmons en la posición de ala pivot. Esto depende mucho de cómo intercambien a probablemente el Horford, de qué consigan a cambio de él, de lo que quiera Doc Rivers. Realmente no sabemos si Ben Simmons va a volver a ser el base titular, si Tobias Harris se va a mover a la posición de ala pivot y va a intentar conseguir un alero, un escolta tirador. Pero a día de hoy sí que es verdad que necesita un base, porque si ignoramos a Ben Simmons, han intentado jugar a Shake Milton y al final es un jugador joven que tiene muy buena pinta pero que no ha rendido lo suficientemente bien, y han dependido bastante de Raúl Neto, que es algo que a día de hoy no es ideal. Pero lo que más necesitan es tiro. ¿Por qué? Porque Joel Embiid tira más de lo que debería, porque es un tirador decente, pero desde 3 no es un buen tirador, de hecho, y el volumen de tiros es excesivo para su talento, que al final es un jugador que debería estar jugando en el interior, y Ben Simmons no tira ni de broma. O sea que necesitan espaciado en torno a esos dos jugadores, y es algo que van a necesitar draftear por ello, van a necesitar conseguir agentes libres, tiene que ser su prioridad principal. No les vendría mal un alero real, porque al final el único tienen a Furkan Korkmaz, que es un alero a nivel ofensivo decente, a nivel defensivo no demasiado, y a Josh Richardson, que es más un escolta natural, pero ha tenido que jugar bastante de alero este año, y por tamaño y estilo de juego puede jugar de alero, sobre todo en la NBA actual, donde cada vez los jugadores en la posición de ala son más pequeños, pero aún así no les vendría mal un jugador más adecuado para ese rol. Tampoco les vendría mal un ala pivot, pero depende otra vez más de lo que hagan con los intercambios. Es que es muy difícil prever lo que va a pasar en Filadelfia, y para mí la prioridad principal es eso, que intercambien a Tobias Harris o al Horford. Si intercambian al Horford, queda clara su situación en la posición de center. Tobias Harris vuelve a ser ala pivot y tienen a Mike Scott como ala pivot suplente. La rotación está mejor afinada en ese aspecto y simplemente necesitan reforzarse en el tiro, en la posición de ala, pero todo puede variar. Debido a eso hay muchas incertidumbres, pero voy a plantear aún así renovaciones, opciones de draft y opciones para agencia libre. Como decía antes, yo renovaría a Alec Burks. Va a ser complicado porque es un jugador que, eso, como veis, en los 76ers en 18 partidos ha promediado 12 puntos por partido con un 42% desde 3 en más de 4 triples intentados. Lo que aporta es ataques, ¿verdad? Es un escolta de 1,98 m, o sea que incluso puede jugar tanto de escolta como alero. No es un buen defensor, pero tampoco es terrible. O sea que al final es un jugador que eso tiene versatilidad posicional para un equipo como los 76ers, que necesitan anotación y talento de manera desesperada, y creo que deberían aferrarse a él. El problema con Alec Burks es que es un jugador que brilla sobre todo con el balón en las manos, y para eso tiene que jugar en la segunda unidad, y depende mucho de
de los refuerzos que consigan para la segunda unidad. Aún así, yo le haría una oferta de 2 años, $7 millones, dado que tienen sus derechos verde, no necesitan utilizar la excepción, lo cual es muy interesante. Serían eso, $3,5 millones al año, que Alec Burks creo que podría conseguir más en agencia libre, depende un poco de su mercado. Si acepta esto, sería muy bueno para Filadelfia. Y como decía anteriormente, el otro agente libre al cual renovaría es Kylo Quinn, jugador que podría, como decía, estar frustrado y decidirse a otro lado, me parecería legítimo y en ese caso mantendría a Norbert Pell, pero lo ideal para mí sería eso, cortar a Norbert Pell, mantener a Kylo Quinn y solo va a necesitar la mínima del veterano. Es un centro que ha jugado poco y ha aportado poco, como veis, realmente 10 minutos de juego por partido, 3 puntos, un 49% de tiros de campo. Ha intentado tirar de 3, pero mejor que pare de hacerlo. Es un jugador que tiene un juego ofensivo muy limitado, pero al final es un cuerpo grande, capaz de rebotear y de cumplir más o menos su función, y la idea es eso, tenerlo como pivot suplente, segundo pivot de la rotación, incluso tercer pivot de la rotación, pero al final es un jugador que es un veterano, ya va a hacer su labor bien y creo que compensa mantenerlo. Y ahora vamos a hablar del draft. En el draft, como decía, tienen 4 elecciones de segunda ronda. Yo no voy a hablar de los picks más tardíos, pero esos picks 36 y 34 pueden ser muy valiosos, así que voy a plantear varias opciones para el pick 21, pero también voy a plantear varias opciones para esas dos selecciones. Que no sorprenda teniendo en cuenta que al final los 76ers no tienen demasiados huecos en el equipo, que intenten hacer un intercambio con esos picks para escalar tal vez en la primera ronda una elección 16 o algo así, o incluso juntar ese pick 34 y 36 y subir al pick 28 de los Lakers, por ejemplo, si los Lakers están interesados en aumentar un poco la profundidad del equipo. Pero a día de hoy lo que voy a plantear es selecciones de draft para el pick 21, 34 y 36. Para mí la prioridad principal con ese pick 21 que podría estar o no disponible es Tyler Terry. Ya he hablado de Tyler Terry, si no me equivoco, en el vídeo de los Magic. Se trata de un jugador que es posiblemente el mejor base tirador natural de este draft. Es un jugador que es pequeño, es un base de 1,85 m con solo 72 kilos de peso, solo ha jugado un año en la universidad. Y al final lo que aporta es eso, tiro, totalmente. Es un tirador natural, tiran de media distancia, de 3, con el balón en las manos, como en el catch and shoot, a través del bloqueo. O sea, es capaz de tirar de cualquier forma y de anotar muy bien. Como veis, ha promediado un 41% desde 3 en casi 5 triples intentados por partido. Y como playmaker proyecta ser muy bueno. No lo ha demostrado tanto con solo 3 asistencias por partido, pero la inteligencia está ahí, la capacidad de leer las defensas está ahí, y creo que al final un base como este funcionaría mucho mejor que un jugador como Shake Milton, que es más un anotador natural y espaciaría mucho el campo para los 76ers. El problema con Tyler Terry es que, como decía en el vídeo anterior, es un jugador que se dice que desde que ha acabado la temporada en marzo ha crecido como 6 centímetros y ha ganado como 7 kilos de peso. Entonces estaríamos hablando de un físico mucho más adecuado para el NBA, más de 1,90 m de altura, y un jugador no tan ligero, que a día de hoy su mayor problema es que por capacidad atlética y por físico como defensor es un cero total, un poco un jugador de estilo Trae Young, y si realmente ha crecido así, puede que suba bastante en el draft y que no esté disponible en la posición 21. Otro jugador que sería interesante para esta posición, que también podría ser drafteado antes, pero tampoco creo que sea tan raro que caiga al pick 21, es Theo Maledon. Ya he hablado de él en varias ocasiones, he hablado también en mi vídeo sobre jugadores europeos que van al draft. De hecho, os pongo aquí el enlace al vídeo por si queréis echarle un ojo. Y se trata de un jugador que al final es un base muy experimentado para sus 19 años de edad, porque lleva años jugando en Europa. Es un playmaker sólido, no es un tirador tan bueno como Tyler Terry, pero ha promediado un 37% desde 3. Creo que va a ser un tirador suficiente por lo menos. Y parece un jugador que para su edad y para el potencial que tiene de llegar a ser un titular sólido en la NBA, puede que aporte ya desde el primer momento, y al final es lo que necesitan los 76ers. Ahora mismo un proyecto es algo que no es ideal para un equipo como este. Y si ninguno de estos dos bases está disponible, tal vez buscaría un base en la agencia libre e intentaría draftear un jugador para cubrir esa necesidad en la posición de ala, un 3&D como Josh Green. Josh Green podría ser drafteado en la posición 15 o así, pero tampoco sería tan raro que caiga hasta la 20 algo y esté disponible con este pick 21. Es un 3&D prototipo, ya he hablado de él varias veces, mide 1,98 m. Su tiro de 3 proyecta ser bueno, con ese 36% desde 3, con una buena mecánica. Es muy atlético, va a tener versatilidad defensiva y al final es un jugador que no va a necesitar el balón en las manos y va a poder espaciar un poco el campo para Joel Embiid y Ben Simmons. Ya he hablado de ese pick 21, confío en que uno de estos 3 jugadores esté disponible. Tampoco sería raro, como decía antes, que intercambien más hacia arriba para intentar conseguir a Tyler Terry probablemente. Y ahora vamos a hablar de esas selecciones 34 y 36, que será como un poco un pack, están tan juntas que muy probablemente si un jugador está disponible en el pick 34, no creo que sea justo drafteado como el 35. Y para mí la prioridad principal sería un jugador del cual ya he hablado también mucho últimamente, porque es un roleplayer ideal para casi cualquier equipo de la NBA, y es Desmond Bane. Desmond Bane podría ser una elección de primera ronda, pero también podría caer esto al principio de la segunda ronda, y es un 3&D prototipo total. Ha tirado 44% de 3 este año, su físico está preparado para la NBA, ya tiene 22 años, está muy maduro y no creo que vaya a ser mucho mejor de lo que es ya, pero no me sorprendería que el jugador que es ya sea capaz de eso, de aportar una rotación desde su primer año en la NBA. Otra opción diferente de buscar un playmaker al final
o un anotador nato sería Grant Riller. Grant Riller es un jugador que hay gente que espera que sea el pick 20 y hay gente que espera que caiga en la posición 50 del draft, porque es complicado evaluarlo. Es un jugador que ya tiene 23 años, ha jugado 4 años en la universidad y cubriría un poco el rol de Alec Burks. Si Alec Burks no renueva con los 76ers porque se va a otro equipo por más dinero, tal vez Grant Riller sí que sería más interesante que en el caso de que lo mantengan, porque al final lo que aporta Grant Riller son canastas. Es un jugador que, como veis, ha promediado 22 puntos este año en la universidad, 5 rebotes, 4 asistencias, un 36% de 3 en 4 triples intentados y un 50% en tiros de campo. Lo interesante de Grant Riller es que es un anotador nato, lo que hace es eso, reparte un poco el juego, pero no es su especialidad. Mide 1,90 m, o sea que tampoco es muy pequeño y va a ser un problema a nivel defensivo, pero no es un buen defensor. Y al final las principales comparaciones son jugadores como Lou Williams o Fred VanVleet. Fred VanVleet es mejor defensor que Grant Riller, pero es un poco ese estilo de juego, un jugador un poco pequeño, muy buen anotador. Grant Riller es un finalizador espectacular para su tamaño en el aro. Su tiro de 3 no es consistente, que puede ser un problema, pero este año no ha tirado mal. Y al final, como jugador que pueda sacar en la segunda unidad para conseguir anotar canastas y generar un poco de juego cuando está sentado Ben Simmons, podría ser una opción interesante. Y con esos 23 años de edad es un jugador que ya viene mucho más trabajado que la mayoría de jugadores que llegan al draft. Y otra opción también de eso, de un veterano que podría aportar desde el primer momento y que podría estar en este momento disponible, es Cassius Winston. Winston es un base de 1,85 m, lo cual es un problema, es un poco bajo. En defensa no es ninguna maravilla, tampoco es terrible, ni mucho menos. Es suficiente, sobre todo para su tamaño, no lo hace mal, pero lo que es un gran base ofensivo. No como anotador, al contrario que Grant Riller, lo que es un buen playmaker y muy bueno leyendo las defensas. Opera muy bien el pick and roll. No es un tirador nato, pero como veis ha promediado un 43% de ese 3 en sus 4 años en la universidad, tiene ya 22 años, como decía, pero si lo dejan abierto, si en el pick and roll lo defienden desde detrás, va a tirar y la va a anotar, va a repartir bien el juego y va a saber eso, leer las defensas y buscar a jugadores abiertos. O sea que puede que tal vez su potencial no sea mucho, dado que es un jugador que de hecho apenas ha mejorado entre su tercer y su cuarto año en la universidad. El jugador que es no creo que vaya a cambiar ya, pero podría aportar desde el primer año en la NBA, y un equipo como los 76ers, que no tienen realmente un jugador capaz de dirigir un ataque una vez se sienta Ben Simmons, podría estar muy interesado en él. Y al final es eso, la idea entre Cassius Winston y por ejemplo Tyler Terry es que uno de los dos podría aportar desde el primer día y el otro básicamente se pasaría su primer año en la G-League esperando que haya más huecos o que tal vez mejore lo suficiente para ser un jugador capaz de aportar. Y la última opción que voy a plantear para el draft, en vez de bases, que es lo que he planteado durante prácticamente todo este vídeo, es un center. Esta básicamente sería, bajo el supuesto de que Al Horford se va y solo quedan Joel Embiid y Kylo Quinn, no sería mala opción tener un tercer center que tenga proyección de futuro. Estamos en este caso hablando de Udoka Azubuike, que es un jugador que también ya viene bastante maduro, tiene 21 años, pero ha jugado 4 años en la universidad, llegó muy joven a la universidad y es un monstruo básicamente. Es un center de 2,13 m, pesa 122 kilos y tiene una envergadura de 2,31, o sea que es gigantesco. Talento poco, la verdad, no es un jugador nada pulido, solo va a hacer una cosa, pero esa cosa hace bien, que es ser enorme, posicionarse bajo el tablero y machacar. Ha promediado, como veis, 14 puntos y 10 rebotes este año en la universidad, 3,5 rebotes ofensivos, al final ese tamaño le ayuda a eso, 2,6 tapones y un 75% de tiros de campo. Su eficiencia es espectacular, pero un 44% en tiros libres. Como veis, no le deis el balón para ninguna otra cosa que no sea finalizar debajo del aro, pero eso lo va a hacer bien. Como taponador y jugador intimidador y rebotador tiene muy buena pinta. El problema es que es lento, muy lento. En el momento que lo saquen de debajo del aro, en el perímetro no va a ser capaz de defender el pick and roll. Por eso es un jugador que si es seleccionado en el draft va a ser en la segunda ronda, pero tal vez eso, como jugador grande para poner de center contra segundas unidades que suelen ser bastante peores, pueda funcionar bien y tal vez incluso consiga eso, sacar el rol a Kylo Quinn y convertirse en un buen pivot suplente. No espero mucho más de él, pero desde luego no sería mala opción. Y ahora vamos a hablar de la agencia libre. Como agentes libres solo voy a plantear a 4, 2 bases y 2 jugadores más bien de ala, dado que, como decía, aún regalando o consiguiendo a Zaire Smith por un pick de segunda ronda, que es en cierto modo regalarlo, no van a tener muchos huecos, pero siempre hay opciones. Para empezar, una opción muy interesante que no sé si podrán permitirse o no es DJ Augustin. DJ Augustin es posible que se vaya de Orlando, este año va a ser un agente libre y en Orlando creo que puede estar cansado de no ganar. Y al final es eso, es un base de 1,80 m con 33 años, o sea que ya no le queda mucho tiempo a un buen nivel, pero es un playmaker experimentado, un jugador que va a saber dirigir la ofensiva de los 76ers, es un buen triplista. Este año no ha tirado demasiado bien de 3, pero en su carrera ha sido bueno, seguro con el balón en las manos, y al final es eso, es un jugador en el cual puedes confiar en el momento que se siente Ben Simmons. Yo le haría una oferta de 2 años y 11,4 millones de dólares. O sea, toda la excepción de 5,7 millones de dólares que tienen, y creo que esto podría ser suficiente para conseguirlo, depende si algún equipo le quiere pagar 7 o 8 millones más bien.
Y desde luego sería una opción muy segura. Y otra opción también sería Isaiah Thomas. Isaiah Thomas dice que está al 100%. Ha tenido un año regular, tirando bueno en los Wizards, pero el problema de Isaiah Thomas es que con ese 1,75 m y esos 31 años de edad, su físico ha decaído y es un defensor terrible, probablemente el peor defensor de la NBA. Aún así, es un jugador que sabe anotar y es algo que necesitan en los 76ers y es un buen tirador, por lo que no sería mala opción. Este año ha tirado un 41% desde 3 en casi 5 triples intentados, ha anotado 12 puntos y es eso. Yo no pondría a Isaiah Thomas en el quinteto titular nunca más en su carrera probablemente, pero como sexto hombre anotador, si Alex Burks no renueva, vuelve a ser una opción muy interesante. Y ahora vamos a hablar de jugadores más de ala, o bueno, en este caso de un escolta, que es al final lo que más necesitan, un triplista, y ese es Langston Galloway. Galloway es un escolta de 1,85 m, es muy pequeño, es un mal defensor, un mal playmaker, solo aporta una cosa, pero eso lo hace muy bien y es tirar de 3. Este año ha promediado un 40% desde 3, en 5 triples intentados, y es eso, un jugador que va a aportar espaciado, que en Detroit no creo que se vaya a quedar porque con esos 28 años de edad no forma parte del futuro de un equipo que está en una etapa tan temprana de reconstrucción y ha ganado poco en su carrera, son unos 20 millones de dólares. Por eso, dependiendo de su mercado, si algún equipo está dispuesto a ofrecerle bastante dinero, se va a ir ahí muy probablemente porque al final con su edad y lo que ha ganado va a buscar el contrato más grande posible, pero creo que los 76ers podrían ofrecer una opción de eso, de un año, 5 millones de dólares, tal vez incluso los 5,7 millones de dólares completos, y podría ser suficiente para conseguirlo y al final es un jugador que podrías incluso poner el quinteto titular, dado que los 76ers tienen buena defensa con sobre todo Ben Simmons y Joel Embiid para espaciar el campo, y que al final no va a ser una opción muy cara. Y otra opción de un jugador veterano con un contrato para la mínima, igual que sería el caso de Isaiah Thomas, es Kent Bazemore. Kent Bazemore ahora mismo sería básicamente un 3&D barato. Es un alero de 1,93 m con ya 31 años que ha ganado muchísimo porque tuvo la suerte de que le ofrecieron unos de esos contratazos de 2016, pero eso ya se ha acabado. Y es un jugador que no necesita el balón en las manos, va a ser versátil en defensa, va a poder defender tanto escoltas como aleros y es un jugador que va a cumplir su función y creo que lo va a hacer bien. Este año solo ha tirado un 35% desde 3, pero al final es eso, como triplista promedio es suficiente y no es el mejor tirador que podrían conseguir tal vez, pero es un jugador que podría realmente aportar eso, veteranía a un equipo bastante joven y que necesita cualquier ayuda que puedan conseguir. Yo no creo que Kent Bazemore vaya a conseguir más que la mínima, a menos que algún equipo esté muy dispuesto a pagarle bastante, por lo que sería una opción muy interesante. Y esto ha sido todo. Voy ahora a enseñaros un poco cómo quedaría la plantilla. Como veis ahora mismo la plantilla, sin intercambiar al Horford, es complicada, hay demasiados centers, faltan jugadores de ala, pero la idea es que hagan intercambios. Aún así vamos a ver un poco el resultado final y como veis, como base tendría a Tyler Terry, como escolta Josh Richardson, como alero a Tobias Harris, al cual me gustaría ver más como ala pivot, Ben Simmons como ala pivot y Joel Embiid como center, y desde el banquillo tendrían a Alec Burks, Shake Milton, Matisse Thybulle, Mike Scott, Al Horford, Cassius Winston, Langston Galloway, Desmond Bane, Furkan Korkmaz y Kylo Quinn. Aquí, a día de hoy es eso, entre Tyler Terry y Cassius Winston probablemente uno de los dos estaría jugando en G-League, Al Horford probablemente ya no estará en el equipo, por lo que tendrán tal vez algún otro jugador de perímetro y posiblemente en vez de Kylo Quinn tengan un center diferente o por lo menos un center de rotación más aparte de él, pero es eso, a día de hoy los 76ers me han parecido un equipo complicadísimo y bueno, he hecho lo mejor posible y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengas un buen día. Adiós.